usted pueda manipular el PDF. Ujú. Sí, ahí está. Bueno, entonces nuestro primer problema es una turbina de vapor. Sí. Vamos a leer lo que dice ahí. La salida de potencia de una turbina de vapor adiabática es de 5 megawatts y las condiciones de entrada y salida del vapor de agua son como se indican en la figura, o sea, unos datos, ¿verdad? Nos están dando unos datos. Hay una turbina, ¿sí? Y entonces en la entrada tenemos una presión de 2 megapascales con una temperatura de 400 grados Celsius, una velocidad de 50 metros por segundo, a esa velocidad entra el vapor de agua, y con una distancia, ¿verdad? Un nivel de 10 metros, ¿sí? Eh, Así está representada una turbina de vapor. Una turbina de vapor, ¿verdad? Es un dispositivo en el cual se llevan a cabo una serie de expansiones. Ahí está un eje, ¿verdad? Que ahí donde estoy poniendo que en el eje obtenemos una potencia, ¿verdad? De la turbina de 5 megawatts. En las otras rayitas son las etapas de la turbina, ¿sí? Entonces, a medida que el vapor va entrando, ¿verdad? A una etapa, llega y empuja, ¿verdad? Los álabes conectados al eje, pues hacen girar al eje. Pero en el siguiente, pues ya perdió una cierta cantidad de energía porque se va expandiendo, ¿verdad? Entonces es lo que está representado ahí, ¿verdad? Entonces en una turbina pasa eso, ¿verdad? A través de una serie de expansiones obtenemos una cantidad de trabajo, ¿sí? De tal manera que a la salida ya vamos a tener, ¿verdad? Pues menos energía, ¿verdad? La presión ha bajado hasta 15 kilopascales, ¿sí? Y tenemos un vapor ya con lo que se llama vapor húmedo. O sea, eso ya está, es un porcentaje de vapor alto, ¿verdad? Pero ya tiene humedad, es decir, ya tiene gotitas, ¿verdad? La velocidad dice que es de 180 metros por segundo y la cota con respecto a la entrada es de 6 metros. Nos piden tres cosas, ¿sí? Este, las magnitudes delta de entalpía, delta de energía cinética y delta de energía potencial. Hay que determinar cuál es el trabajo de la turbina y nos piden calcular el flujo másico de vapor, ¿sí? Entonces, empezamos con los datos de entrada, ¿sí? Lo que necesitamos ahorita es ver cómo vamos a calcular las entalpías, porque la energía cinética y la energía potencial tenemos los datos para poder calcularlas. Entonces dice que en la entrada, estoy volviendo a poner los datos de entrada, 2 megapascales, 400 grados Celsius, eso está como vapor sobrecalentado en la entrada. El vapor tiene mucha energía, ¿verdad? Entonces nos vamos a una tabla, ¿verdad? A la tabla A6 y encontramos que con esos datos, ¿verdad? Vamos a tener una entalpía de 3248.4 kilojoules por kilogramo, ¿sí? Entonces, ahí, ahorita voy a avanzar un poco más. Y ahora vamos a la salida. En la salida tenemos 15 kilopascales. Estamos ya dentro del domo, es una mezcla saturada, ¿verdad? En el interior del domo, con una calidad de 0.9. Vamos a obtener dos datos de entalpía para 15 kilopascales, ¿sí? Que son los que vienen ahí. H sub F
que dice que son 225.94 kilojoules por kilogramo, y HFG, que son 2372.3 kilojoules por kilogramo. Eso es de la tabla A5. Esas las vamos a utilizar para poder sacar la entalpía 2. La fórmula de la entalpía 2, ¿verdad? Dice que es H sub F más la calidad en ese punto 2 por HFG. Por eso busqué esos datos, ¿verdad? Porque son los que vamos a utilizar. Una vez que sustituimos esos y hacemos la operación, la entalpía 2 queda como 2361.01 kilojoules por kilogramo, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer, ¿verdad? Pues es la comparativa, ¿no? Primero vamos a hacer el delta de entalpía. Entonces, entalpía 2 menos entalpía 1. 2361 menos 3248.4 nos daría un delta de entalpía de 887.39, con signo negativo por la manera en cómo estamos haciendo el delta de entalpía, ¿verdad? Que es H2 menos H1. Eso ahorita no tiene nada que ver. Si da positivo o negativo, cuando nosotros establezcamos nuestro análisis, ¿verdad? Ahí podemos ver también un poco mejor eso. Entonces, vamos a ver el delta de energía cinética. El delta de energía cinética es velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado entre 2. Esos son 180 metros por segundo al cuadrado menos 50 metros por segundo al cuadrado. Y eso da, si nosotros hacemos la operación así como tal, nos va a dar en joules por kilogramo. ¿Sí? Joules, acuérdense muy bien. ¿Sí? Ya haciendo esa operación da 14.950 joules por kilogramo. Como todo lo demás está en kilojoules, entonces lo tengo que dejar en kilojoules. Por eso es que ya puse ahí que esa delta de energía cinética son 14.95 kilojoules por kilogramo. Y luego falta el delta de energía potencial, ¿verdad? Que está en esta siguiente sección. El delta de energía potencial es G por Z2 menos Z1, la gravitación, por la diferencia de las cotas en la altura, ¿verdad? 6 menos 10, en este caso, también daría negativo, ¿verdad? Ahí se me olvidó ponerle el signo. Pero eso da 39.24 joules por kilogramo, ¿sí? Y todavía convertido a kilojoules, pues da 0.03924 kilojoules por kilogramo. Entonces ahora pongo ahí todas juntas para hacer una comparativa. Delta de entalpía, delta de energía cinética y delta de energía potencial, ¿sí? Muchas veces, ¿verdad? En muchas ocasiones, ¿verdad? Ni siquiera dan los datos de energía cinética ni potencial, porque si ustedes se dan cuenta, esos dos datos no son, o sea, no son nada comparado con el valor del delta de la entalpía. O sea, aquí en estos análisis lo más importante es la entalpía. Sin embargo, aquí en este problema decidieron poner todos precisamente para que nos demos cuenta, ¿verdad? De los valores de delta de energía cinética. Pues ahí sí puede representar algo, ¿no? Pero 15 con respecto a 887, ¿verdad? Pues es casi nada. Y menos la energía potencial, ¿verdad? Es insignificante, ¿no? Estamos hablando, ¿verdad? De que, claro, hay que considerarlos, ¿no? Vamos a determinar el trabajo de la turbina. Para determinar el trabajo de la turbina, vamos a establecer el análisis de primera ley para un volumen de control, que en este caso sería una turbina. Entonces pongo mis 5 términos, ¿sí? Calor de entrada, trabajo de entrada, entalpía de entrada, velocidad de entrada al cuadrado entre 2 y la energía potencial con el Z de entrada. Y del otro lado, ¿verdad? Eh, todos los términos correspondientes a la salida, ¿sí? Ahí le puse entrada y salida. Estoy cambiándole aquí para ponerle 1 y 2, ¿sí? Porque
como ya lo venía yo manejando como H2 menos H1, ¿verdad? Para que correspondan. Pero solamente es cambiar. Entrada es 1, salida es el 2, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, al principio decía una turbina adiabática, ¿sí? Entonces quiere decir, una turbina adiabática quiere decir que de alguna manera tiene un sistema de aislamiento, ¿verdad? Que no permite que entre ni salga calor, ¿sí? No me voy a regresar porque creo que es más problema, pero ahí dicen en el inicio del problema, una turbina adiabática. Entonces los dos términos de calor se eliminan, ¿sí? Eh, es una turbina, las turbinas producen trabajo, ¿verdad? Entonces va a haber trabajo de salida, ¿sí? No hay trabajo de entrada, entonces el trabajo 1 de entrada lo elimino también, ¿sí? Y solamente del lado izquierdo, o sea, con el subíndice 1, me quedan la entalpía, la energía cinética y la energía potencial. Y del otro lado me quedan 4 términos. El trabajo de salida, y le puse ahí con una flechita. Ese trabajo de salida corresponde al trabajo de la turbina, ¿sí? Y obviamente más los otros 3 términos que son la entalpía, la la energía cinética y la energía potencial. Entonces, lo que yo quiero conocer es el trabajo de la turbina, ¿sí? El trabajo de la turbina lo despejo, ¿verdad? Lo despejo de ahí y me queda H2 menos H1 más B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado entre 2 más G por Z1 menos Z2. Mucho ojo, esto ya viene, ¿verdad? Del análisis para un volumen de control. Esto ya es bien específico, ¿sí? Ahora, lo que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Es que H1 menos H2 es este mismo que ya habíamos calculado, ¿verdad? Pero con signo positivo, porque acá los deltas los habíamos manejado como H2 menos H1, ¿sí? Entonces, nada más hay que tener cuidado, ¿verdad? Que cuando establezcamos esto, hay que respetar esto que dice aquí, H1 menos H2, ¿sí? Acá fue una comparativa independientemente de la formulación, ¿eh, muchachos? Entonces, les repito, a los signos que hay que hacerles caso es a los signos que resultan de la formulación. Entonces, este que está aquí también va a resultar, acá resultaba positivo, entonces aquí va a resultar negativo. De potencial resultaba negativo, entonces va a ser positivo. Hacemos toda la suma, ¿verdad? Los 887.39 menos 14.95 y le sumamos la energía potencial. Y eso todo da, ¿verdad? Ya la operación da 872.47924 kilojoules por kilogramo. Sí. ¿Qué calculamos esta? Bueno, porque la potencia de la turbina, ¿verdad? Es el trabajo por el flujo másico en esta formulita que estoy poniendo aquí a un lado, ¿verdad? este, eh, el trabajo de la turbina con un puntito arriba, ¿verdad? Quiere decir que es la potencia. Entonces la potencia es igual al trabajo por el flujo másico. Y de ahí despejamos el flujo másico, ¿verdad? Despejamos el flujo másico, la potencia de la turbina 5 megawatts son 5000 kilowatts, pero ya le estoy poniendo kilojoules por segundo, ¿verdad? Que es lo mismo y lo divido entre el trabajo de la turbina y eso me da, ¿verdad? 5.73 kilogramos por segundo. Esa es la cantidad de vapor que tiene que entrar la turbina, ¿verdad? Para producir 5 megawatts. Sí, creo que, si más no me equivoco, creo que es todo. Sí, sí es todo. Me voy a apurar para ver si logramos ver un video. Sí, pero ahorita quisiera entrar con otro dispositivo, ¿sí? Otro dispositivo de flujo estable es una válvula de estrangulamiento, ¿sí? Una válvula de estrangulamiento es el dispositivo, ¿verdad? Donde se produce el frío en un refrigerador, ¿sí? Aquí dice una parte del texto, ¿verdad? Que una válvula de estrangulamiento es un dispositivo que restringe el flujo con una consecuente caída de presión, ¿sí? Es como una válvula, lo que hago en una válvula, ¿verdad?
es restringir el flujo, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos en un refrigerador, ¿verdad? Para producir el frío, es eso, una válvula de aguja. Es una válvula muy finita, ¿verdad? Cuando nosotros movemos que queremos más o menos frío, lo que estamos haciendo es restringir el flujo másico del refrigerante para obtener, ¿verdad? Más frío o menos frío, que así se le denomina. ¿Sí? Dice, esta caída de presión suele estar acompañado con una disminución de temperatura. ¿Sí? Eso es lo que produce el enfriamiento, pues. ¿Sí? Yo puedo tener el refrigerante, ¿verdad? ¿Sí? A una cierta presión. Acuérdense que en un refrigerador, ¿verdad? Yo tengo un compresor. Entonces, en ese compresor, lo que voy a hacer es elevar la presión y luego voy a disipar calor, ¿verdad? En la parte de atrás del refrigerador, en una como mallita que se ve. Entonces, después de esa malla que es el condensador, perdón, ya tengo el refrigerante a una presión alta y ya le quité una cierta cantidad de calor que la tiré hacia afuera, ¿verdad? La estoy tirando hacia afuera, ¿sí? Precisamente ese calor, ¿verdad? Pues es el que está absorbiendo de los alimentos. Una parte, y una parte es el que se está produciendo por la compresión, ¿sí? Entonces, cuando ya tengo ese refrigerante, ¿verdad? A una presión, ¿verdad? Y a una temperatura determinada, lo hago pasar por un proceso de estrangulación, ¿sí? Y la característica de los refrigerantes, ¿verdad? Es que cuando eso pasa, ¿verdad? La baja de temperatura debido a la baja de presión es brutal, ¿verdad? Puedo tener yo el refrigerante a 30 grados, ¿verdad? Sí, y cuando lo someto al proceso de estrangulamiento, pues va a bajar de 30 a -10, por ejemplo. Sí, esa es la característica de los refrigerantes, ¿verdad? Ese es lo especial de un refrigerante. ¿Puedo hacer eso con el aire? Sí, claro. Puedo tener aire, sí. Puedo tener aire pues ustedes han visto el aire comprimido, ¿verdad? Las botellas de aire comprimido, cuando ven que un tiempo se utilizaron las botellas de aire comprimido para limpiar precisamente dispositivos electrónicos como las computadoras y eso, ¿verdad? Este, claro que les dieron mal uso, ¿verdad? Porque los chavos se metían aire, ese aire comprimido se lo metían ahí este, a la boca, ¿no? Este, para producir un efecto, ¿no? Placentero, no sé. Pero ahí se puede dar uno, pues se puede dar uno cuenta, ¿verdad? Que hay un proceso de enfriamiento inclusive en los tanques de gas, ¿verdad? En los tanques de gas, cuando hay mucho consumo, ¿verdad? En la parte de abajo del tanque, ¿verdad? Se empieza a congelar. ¿Por qué? Porque es un proceso, ¿verdad? Ahí está haciendo un proceso de expansión. Estoy abriendo una válvula, ¿verdad? El tanque, el gas, butano, ¿verdad? O gas de LP está comprimido en el tanque. Le abro y luego empiezo a consumir, ¿verdad? Entonces hay un proceso de expansión brusco, ¿verdad? Una pérdida de presión y hay una baja de temperatura, ¿sí? Ustedes se habrán dado cuenta ahí, ¿verdad? Que en esos, en los tanques, ¿verdad? Cuando hay mucho consumo y eso más o menos casi, eso puede pasar a cualquier hora, ¿eh? Pero si hay un poquito de frío y hay humedad, se ve más porque hasta se congela el tanque. Sí, entonces ese proceso de estrangulamiento, ¿verdad? En general se dice que es un proceso de estrangulamiento, ¿sí? Desde el punto de vista de la termodinámica, se le llama el efecto Joule-Thomson, ¿sí? O sea, con ciertas ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Se puede demostrar cómo es que se da esa baja de temperatura, ¿sí? El coeficiente Joule-Thomson. En algún momento lo vamos a ver brevemente cuando veamos el proceso de refrigeración, ¿sí? Entonces después dice, estos dispositivos son los encargados de la producción de frío en los refrigeradores, aires acondicionados, cámaras frigoríficas, etcétera.
Hay tres formas de obtener este efecto, el efecto de estrangulamiento, ¿sí? Una válvula ajustable, que les decía yo que es una válvula de aguja, un tapón poroso, ¿verdad? Y un tubo capilar. Los tres me dan caída de presión y me dan baja de temperatura, ¿sí? Eh, los tres tienen diferentes eficiencias, se utilizan en diferentes dispositivos, ¿verdad? El tubo capilar, ya casi no se usa el tubo capilar. Yo ahí en el laboratorio todavía tengo un refrigerador destripado, ¿verdad? Que funciona con tubo capilar. El tubo capilar debido a que... Entonces tengo una tubería y de repente sale un tubito bien delgadito, ¿verdad? Y ese tubito lo que va a hacer es pérdida de presión y ahí se efectúa el proceso de estrangulamiento, ¿verdad? La baja de la caída de presión y la baja de temperatura. Pero les digo que el tubo capilar ya no se están utilizando mucho porque es un enrollamiento, ¿verdad? Entonces es mucha área en contacto, ¿verdad? Que, que va a estar en contacto con el aire del medio ambiente. Entonces ahí se puede dar un poco de transferencia de calor. Y al mismo tiempo que se está produciendo el frío, ¿verdad? El medio ambiente, ¿verdad? Pudiera estar proporcionándole calor. Y se puede decir que ahí hay una pérdida en el tubo capilar, ¿sí? Entonces, por eso es que actualmente ya no van a haber refrigeradores con tubo capilar. Pero ese refrigerador que yo tengo ahí en el laboratorio, ¿verdad? Que está destripado, ¿verdad? Le quitamos todas las piezas y lo volvimos a armar, pero es un refrigerador que se le pueden ver todas sus partes. Esa fue la finalidad, ¿verdad? De que los alumnos vieran cómo es un refrigerador. Y es un refrigerador viejito, ¿no? Este, ese refrigerador, ya tiene un montón de años que tenemos ese, ¿verdad? Y pues antes, empezamos con un laboratorio muy rústico, ¿verdad? Y luego a veces el maestro Marco, pues le gustaba colaborar ahí en el laboratorio. Y y entonces dijimos, pues vamos a conseguir un refrigerador y hacemos uno didáctico, ¿verdad? Que se vean todas sus partes para que los alumnos puedan ahí estar viendo, midiendo las temperaturas. Y él compró uno, ¿verdad? Uno usado, ya viejito, que servía, ¿verdad? Y ya pusimos a unos alumnos a que lo destriparan y le quitaran sus piezas. Las tuvimos que volver a soldar, contratamos un técnico en refrigeración para que las volviera a soldar y le pusiera la carga de refrigerante. Entonces dice aquí, los tres dispositivos restringen el flujo. Hay una caída de presión y una disminución de temperatura. Entonces, estos tres dispositivos me hacen, ¿verdad?, el proceso de estrangulamiento para obtener frío. Vamos a ver algunas cuestiones de esto. Las válvulas de estrangulamiento, dice, son dispositivos pequeños y se les puede considerar adiabáticos. ¿Por qué? Porque el flujo pasa rápido y no hay tiempo para que ocurra la transferencia de calor. Estaría pasando exactamente lo mismo que en las toberas, ¿verdad? Y difusores. Se pueden considerar adiabáticos. Aquí, pues el objetivo no es realizar trabajo, ¿verdad? Aquí el objetivo es obtener el proceso de la disminución de temperatura a través de la baja de presión, ¿verdad? Y los cambios en la energía potencial también son insignificantes porque debido a que entre la entrada y la salida, ¿verdad? Pues no puede haber más allá de 10 centímetros, ¿no? Entonces, pues casi que prácticamente ni conviene analizar la energía potencial. Entonces, y los cambios en energía cinética, ¿verdad? También son insignificantes porque las velocidades, ¿verdad? No son demasiado elevadas a la salida, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Si nosotros planteamos el análisis de primera ley para una válvula de estrangulamiento, ponemos todos nuestros 5 términos: calor, trabajo, entalpía, energía cinética, energía potencial, y del otro lado los mismos, ¿verdad? Pero me voy a chutar todos los de calor y trabajo, ¿verdad?
y me chuto todos los de energía potencial y todos los de energía cinética y solamente me quedo con uno, ¿verdad? Sí, con un término, ¿verdad? ¿Qué significa esto, verdad? Significa que un proceso de estrangulamiento, ¿verdad? Perdón, estrangulamiento, es un proceso isoentálpico, o sea, se da a entalpía constante. Esto es lo que me dice el análisis de un proceso de estrangulamiento. Este proceso se da a entalpía constante. Es un proceso isoentálpico, ¿sí? Vamos a ver un poquito más, vamos a desglosar la entalpía. Nosotros sabemos que la entalpía es igual a la energía interna más P por B. Y P por B le habíamos denominado, ¿verdad? El trabajo de flujo. Sí, deben ustedes recordar. Entonces, ¿verdad? La energía interna 1 más presión 1 por volumen 1 va a ser igual a la energía interna 2 más presión 2 por volumen 2. Entonces ahí con palabras dice, la energía interna más el trabajo de flujo es una constante. ¿Sí? Durante un proceso de estrangulamiento, ¿verdad? La entalpía es constante. Me podría yo preguntar, entonces si la entalpía es constante, ¿verdad? ¿Por qué se da un proceso de enfriamiento? O sea, ¿cómo es que se enfría? Bueno, lo que pasa precisamente, ¿verdad? Aquí está en palabras, dice, así, el resultado final de un proceso de estrangulamiento depende de cuál de las dos cantidades se incremente durante el proceso. Si el flujo de energía se incrementa durante el proceso, ¿sí? Entonces se va a ver que presión 2 por volumen 2 es mayor que presión 1 por volumen 1, lo cual se hace a expensas de la energía interna. Entonces, si del otro lado, ¿verdad? Aumentó el trabajo de flujo, quiere decir que para que se mantenga el mismo valor de la entalpía, ¿verdad? La energía interna tiene que disminuir. Por eso dice ahí, lo hace a expensas de la disminución de la energía interna, lo cual va acompañado de una disminución de temperatura y es precisamente ahí donde obtenemos esa baja de temperatura en los refrigeradores, ¿verdad? Entonces, una vez más, les repito, ¿verdad? Un proceso de estrangulamiento es esencial en un refrigerador. Todos son esenciales, ¿verdad? Pero bueno, ahorita en este momento estamos haciendo el análisis de primera ley para un proceso de estrangulamiento que se puede dar en un refrigerador. Vamos a ver, ¿verdad? Mediante un problema, ¿verdad? La expansión del refrigerante 134A en un tubo capilar de un refrigerador. Entonces el problema, ese es el nombre, ¿verdad? El que está con azul un poquito más fuerte. El texto está con un azul un poquito más suave y dice, eso ya es el texto del problema. A un tubo capilar de un refrigerador entra refrigerante 134A como líquido saturado a 1 megapascal y se estrangula a una presión de 0.1 megapascales. Entonces ahí está la baja de presión, ¿verdad? Estaba a 1 megapascal y baja hasta 0.1 megapascales. En kilopascales diríamos que son 1000 kilopascales y baja a 100 kilopascales. ¿Sí? Me piden determinar la calidad del refrigerante en el estado final y la disminución de temperatura durante este proceso. Generalmente durante un proceso de estrangulamiento, ¿verdad? Hay una cierta cantidad de vapor. ¿Por qué? Pues porque la misma baja de temperatura, como es un proceso de expansión, ¿verdad? Durante un proceso de expansión, ¿verdad? Generalmente se genera un poquito de vapor. Y entonces como se genera vapor y también líquido, ¿verdad? Entonces automáticamente entramos al domo. ¿Sí? Por eso están pidiendo, ¿verdad? ¿Cuál es la calidad del refrigerante en el estado final? De acuerdo al análisis de primera ley para un volumen de control para un proceso de estrangulamiento, la entalpía de entrada es la entalpía de salida. Es un proceso isoentálpico. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Nos vamos a buscar en las tablas del refrigerante 134A, que es la tabla A12, ¿sí? Y entonces ahí busco líquido saturado
1 megapascal, o sea, 1000 kilopascales, y me da que la entalpía en la entrada del tubo capilar, porque acuérdense que es un tubo capilar, vale 107.32 kilojoules por kilogramo. Estoy anotando ahí como un dato, ¿verdad? ¿Cuál es la temperatura de saturación a esa presión como líquido saturado? Y esa la obtuve también de la tabla A12, ¿verdad? Esa vale 39.37 grados Celsius, ¿sí? O sea, a esa temperatura está el refrigerante, casi 40 grados, como líquido saturado a 1 megapascal, ¿sí? Ahora, la salida, pues es un dato, 0.1 megapascales, lo que equivale a 100 kilopascales. Por aquí lo estoy poniendo, miren, ¿sí? Pero hay una cosa, ¿verdad? Yo sé que la entalpía de salida es igual a la entalpía de entrada, 107.32. Voy y verifico, ¿verdad? ¿Cuánto vale la temperatura de saturación a 100 kilopascales o a 0.1 megapascales? Y resulta que es menos 26.37. Quiere decir que durante el proceso de estrangulamiento, ¿verdad? Pasó de 39.37 grados y bajó hasta menos 26.37. ¿Sí? Claro, eso no lo logra cualquier sustancia. Por eso los refrigerantes son especiales, ¿verdad? Por eso se utilizan ahí, ¿sí? El propano es un refrigerante muy bueno. El amoníaco, excelente el amoníaco, ¿sí? El problema con el propano y el amoníaco es que, pues, si hay una fuga, ¿verdad? Pues estos pueden hacer explosión, ¿verdad? Actualmente ya hay mucho control, ¿no? Y de hecho, ¿verdad? Los grandes sistemas frigoríficos, ¿verdad? Utilizan amoníaco, ¿sí? Utilizan amoníaco. Claro, están alejados, ¿verdad? De donde está la gente, ¿verdad? Todo lo que está en un súper, ¿verdad? Han visto que hay un montón de refrigeradores, ¿sí? Todo eso, ¿verdad? Todo eso maneja amoníaco, ¿sí? Sin embargo, la mayor cantidad de amoníaco no está ahí donde anda la gente, ¿sí? Viene, o sea, los depósitos y todo lo demás, ¿verdad? Está en otro lugar, puede estar en el techo, ¿verdad? Puede estar en el techo, puede estar en algún lugar bien ventilado. Actualmente ahorita esos sistemas tienen sensores de detección por si llegara a haber una fuga, ¿verdad? Eso de las fugas les digo que eso fue hace mucho tiempo, ¿eh? Donde sí hubo algunos accidentes, ¿verdad? Pero pues igual los sistemas de soldadura y los materiales, ¿verdad? Y la gente igual, ¿verdad? No estaba tan bien capacitada como ahora, ¿verdad? Casi ahora no se presentan ese tipo de problemas, ¿verdad? De que haya fugas en un sistema de refrigeración por amoníaco, ¿verdad? Eh, bueno, pero ahí está la baja de temperatura que se da, ¿sí? Desde 39.37 hasta menos 26.37. ¿Sí? Ahora de la misma tabla 12 vamos a anotar unos datos a la presión de 100 kilopascales para poder calcular la calidad a la salida, ¿verdad? Porque esa es en la baja presión a 100 kilopascales o 0.1 megapascales. Entonces voy y busco la entalpía del líquido saturado, que son 17.28, y la HFG, que son 217.16 kilojoules por kilogramo. Eso lo utilizo en el cálculo de la calidad. Dice que la calidad es igual a la entalpía en la salida menos la entalpía del líquido saturado entre HFG. Hacemos esa operación y resulta 0.414625161, lo cual corresponde a un porcentaje de 41.46 de vapor, ¿verdad? Porque acuérdense que ese porcentaje me dice cuánto vapor tengo de la masa total, ¿sí? Y la disminución de la temperatura, pues sería efectuar la temperatura de salida menos la de entrada, menos 26.37, menos 39.37. Eso nos daría una baja de temperatura, ¿verdad?
de 65.74 grados Celsius. ¿Sí? Sí. O sea, eso ya es como en valor, en términos, ¿no? ¿Cuántos grados en total bajó? Desde menos 39, desde que estaba a 39.37 hasta que llegó a menos 26.37. ¿Sí? 65.74 grados Celsius es la baja de temperatura en ese proceso. ¿Sí? Más adelante lo que estoy haciendo, ¿verdad?, es representar cómo estaría ese proceso de estrangulamiento en dos diagramas: presión, entalpía y temperatura, volumen. ¿Sí? ¿Por qué ponemos el de presión, entalpía? El de presión, entalpía, precisamente porque el proceso es isoentálpico, ¿verdad? Se da mucho en los ciclos frigoríficos, ¿verdad? En un diagrama presión-entalpía, el domo está así como una salchichita, ¿verdad? Pero como inclinada hacia un lado, ¿verdad? Sí, no está como en un TV, ¿sí? Entonces, así como está, ¿verdad? Como un domo así medio alargadito, ¿verdad? Sí, y pero inclinado, tiene como una cierta inclinación. En un diagrama pH así está el domo, repito. Entonces dibujo la línea de presión de 100 kilopascales y de 1000 kilopascales que corresponden a 0.1 megapascal y a 1 megapascal, ¿sí? Como entra este, al tubo capilar, ¿verdad? Como líquido saturado, entonces tiene que estar en la línea del líquido saturado, ubicado, ¿verdad? El punto 1 o a la entrada del tubo capilar. Y de ahí se va, ¿verdad? En una línea, ¿verdad? En una línea recta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un proceso isoentálpico. Pero si nos damos cuenta, ¿verdad? Pues esa línea recta, al llegar a la presión de 100 kilopascales, pues automáticamente entra el domo, ¿sí? Y ya lo tenemos en 2. Y así estaría representado el proceso de estrangulamiento, ¿verdad? En un diagrama presión-entalpía. Si nosotros dibujamos eso en un TV, ¿verdad? O sea, en una temperatura-volumen, ¿verdad? Entonces dibujamos nuestro domo como ya lo conocemos, ¿verdad? Y dibujamos las dos líneas de presión de 100 kilopascales, de 1000 kilopascales. En 1000 kilopascales, ¿verdad? Ubicamos el estado termodinámico 1 como líquido saturado. Y de ahí hacemos el proceso de expansión, porque eso es un proceso de expansión. Estamos perdiendo presión, ¿sí? Y obviamente una baja de temperatura, ¿no? Eh, en un diagrama TV, las líneas de entalpía, o sea, las isoentálpicas, vienen así con una cierta inclinación, ¿verdad? Por eso es que la puse así. Si la pusiéramos hacia abajo sería volumen constante, lo cual no lo es, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ya de 1 a 2, pues, automáticamente está dentro del domo, ¿verdad? Y entonces así se vería un proceso de estrangulamiento en un diagrama temperatura-volumen. ¿Sí? Temperatura-volumen. Son dos ejemplos que vamos a ver en esta clase del día de hoy. ¿Sí? Quiero ver si puedo compartir un video. Dejen buscarlo, denme un par de minutos. A ver si lo puedo compartir, porque fíjense que me estoy acordando que por qué se está dando esto, ¿eh? La otra vez también me pasó con otros alumnos. El problema es que como yo ahorita me tardé un poquito, ¿verdad? Entonces ustedes entraron primero que yo. Y como yo soy el que generé el grupo, me parece que por eso se da ese problema, ¿eh? Voy a tratar de entrar antes que ustedes o sea, de entrar un poquito antes de la hora. Ustedes no se desesperen y entonces déjenme buscar ese video.
Es un video que quiero que vean cómo funciona una turbina de gas. En una turbina de gas tenemos dos componentes principales. Una turbina, o puede ser una turbina de vapor, ¿verdad? Pero en una turbina de gas podemos aprovechar para, este, para ver una turbina y un compresor. Espero que no tenga yo problemas de gas. O profe, ¿sabe? Puede, tal vez para que no ocurra ese problema de que no veamos si no está la reunión, la puede programar. Ya, Ah, sí, como está programada, pues ya lo vamos a ver y pues ya usted va a ser el primero que va a entrar y ya después nosotros entramos. sí, ¿verdad? Sí, pero Sí, gracias. Voy a buscar esa opción. Un video muy cortito, de un minuto. Digo, espero que lo pueda yo compartir. voy a dejar de compartir pantalla, profe, si va a compartir el video. Sí, está bien. Si Ok, no lograra yo compartirla, te voy a pedir que busques sí, está bien. en tu YouTube, le pones turbina de gas y es un video que dura 1 minuto con 16 segundos. Ok, profe. Entonces ahorita dejo de compartir y si no puede, pues ya me dice. De todos modos lo va a tener listo. Es que sigo teniendo problemas con mi compu, que está muy lenta. Es que ya me dijo el técnico que bueno, ya le hicieron una limpieza, le agregaron 4 megas de memoria, pero pues yo la sigo viendo muy lenta. Él me dice que una opción es cambiar a un disco de estado sólido, pero me dice que a lo mejor no, porque estas computadoras ya están un poco viejonas, entonces a lo mejor la falla es en el motherboard. Entonces no. Y además pregunté, ¿verdad? Ahí en el departamento que si yo compro un disco de estado sólido, que si me lo pagan, entonces dicen que no. Entonces no quiero estar haciendo un gasto más. Mejor voy a esperar. En el sindicato están pidiendo al sindicato de nosotros, ¿verdad? Que nos hagan un préstamo de 6,000 pesos, ¿verdad? Para comprar una computadora nueva. Pero ojalá que se dé pronto. No estoy logrando entrar. Por favor, entra en YouTube y pides turbina de gas. Y a ver si encuentras ese video. Ya, profe. Es un video que es de los. Parece que mira, ese de 1,16. Comparte ese, por favor. Sí, si quiere pídame el control para que usted maniobre el video. Dice. Sí. Más que nada quiero que vean ustedes cómo está la estructura, porque pues ahí lo que yo dibujé pues es algo muy sencillo, ¿no? Entonces, más que nada me interesa que ustedes vean cómo se ve una turbina de gas. Obviamente una turbina de gas es un motor de un avión, ¿verdad? En la parte de enfrente, ¿verdad? Viene bien, en la parte de enfrente está un compresor. Entonces en ese compresor se comprime el aire, ¿verdad? En la parte de en medio ya tengo aire bien caliente, ¿verdad? Se comprime tanto que su temperatura puede elevarse hasta unos 500 grados, ¿sí? Inmediatamente ahí se le inyecta combustible y se quema el combustible, que en este caso sería la turbocina, ¿verdad?
Y entonces ahí en medio tengo lo que se le denomina la cámara de combustión. En la cámara de combustión, obviamente, ¿verdad? Al tener gases de combustión muy, muy, a una temperatura muy alta, ¿verdad? Pues eso es lo que hace que se mueva la turbina, ¿verdad? Ahí está, miren, lo que está en azul es el compresor. Y luego ahí está en medio, ¿verdad? La cámara de combustión, donde está el fuego, ¿sí? Y entonces ahí ya tengo gases de combustión a una temperatura muy elevada, ¿verdad? Y luego ya la parte que está en rojo, ¿verdad? Pues corresponde a lo que en sí es la turbina de gas. Ahí está una turbina de gas estacionaria, ¿verdad? El eje de salida va a estar conectado a un generador y me puede estar generando electricidad, que es lo que funciona en una termoeléctrica, ¿verdad? Que son las que tienen turbinas de gas. ¿Sí? Solar turbines. Creo que ya acabó. Nada más me interesaba que vieran los componentes. ¿Sí? Los componentes. Es un motor a reacción, ¿verdad? Muy bien. Por favor, díganme si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna clase del día de hoy. No, profe, yo creo que está bien, bueno, ahorita está. Bueno, pues entonces les agradezco mucho su atención. Todavía nos falta ver un dispositivo de flujo estable, que es la cámara de mezclado, ¿verdad? Que una cámara de mezclado ya les había comentado, ¿verdad? Que es una regadera. ¿Sí? Entonces vamos a analizar, ¿verdad? Una cámara de mezclado. Ahí ese análisis es un poquito diferente. Ahí se hace un balance de energía entre las dos líneas de agua caliente y agua fría y qué es lo que quiero ya en mi regadera, ¿no? O en mi cámara de mezclado. Bien, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos el día lunes y les digo, continuamos todavía con primera ley. Ya, yo creo que el lunes ya vamos a terminar primera ley. Planteamos la cámara de mezclado, hacemos un problema, tal vez un problema más de algún otro tipo, y yo creo que ahí terminamos primera ley. Estoy viendo mi horario. Sí, yo creo que jueves ya estaríamos entrando con otra temática. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el día lunes. Hasta luego, profesor, que tenga buen día. Hasta luego, que tengan buen fin de semana. Igualmente. ¿Qué pasó con lo del, ya no logré escuchar la guía, el problemario, perdón? Voy a tratar de dárselos mañana. Mandarles unos problemas, aunque sea unos 5. Sí, profe, está bien, muchas gracias. Sí, no creo que sea muy grande el problemario, ¿eh? Profe, ¿y de ese problemario va a haber una revisión por parte de usted, bueno, para ajustar dudas y eso? Sí, para Sí. prepararnos para el examen. Sí, claro que sí. E inclusive podríamos poner una clase extra, ¿no? Sí, profesor, está bien. Muy bien. Está bien, profe. Que tenga buen día, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe.